Muy bien. Bueno, pues egun on guztioi. Gracias por venir. Hoy nos hemos presentado ante vosotros para presentaros, valga la redundancia, el acuerdo al que hemos llegado en relación con las ordenanzas fiscales para el año que viene, que como sabéis están en tramitación en estos momentos. En su momento, mes de julio, lo aprobó la Junta de Gobierno local. Y en este mes de septiembre, en el pleno de la semana que viene, del jueves que viene, pues se van a aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales. Y entonces el Gobierno municipal, aquí representado por Marisol Garmendia, portavoz del Grupo Socialista, y por mí mismo como concejal delegado de Hacienda y Finanzas y como miembro del Partido Nacionalista Vasco, y Aitzole, en representación del Grupo del Elkarrekin Podemos, pues venimos, como digo, a presentaros el acuerdo al que hemos llegado para, cada uno, pues lógicamente, cediendo de su parte, pues proponer y aprobar una serie de medidas diferentes, pues a las que inicialmente habíamos propuesto como Gobierno municipal. Concretamente son 8, lógicamente. Nosotros, Marisol también dará su opinión, como es obvio, pero estamos muy satisfechos y agradecemos al Elkarrekin pues el esfuerzo que han hecho, que habéis hecho para poder llegar a este acuerdo. Nosotros también, por nuestra parte, pues hemos puesto hasta donde hemos podido llegar para también llegar a un acuerdo. He de recordar que para el presupuesto de este año que estamos en vigor también llegamos a un acuerdo con el Elkarrekin Podemos, que suscribimos en su momento con diferentes cuestiones, y esto de alguna manera pues yo supongo que consolida, en fin, o sigue un poco con ese camino. Estamos, como digo, muy satisfechos de haber podido llegar a este consenso. También he de destacar que, de alguna manera, pues como creo que compartimos los tres grupos que estamos aquí, el hecho de que los servicios públicos se han de financiar, pues no todas las enmiendas que se van a aprobar van en un sentido o en otro. Es decir, que de alguna manera entendemos que la tan necesaria recaudación municipal pues no se va a ver afectada por estas nuevas modificaciones, porque algunas son a favor, digamos, económicamente, solo económicamente del ciudadano, y en otro caso a favor de la propia Hacienda municipal. Como os digo, son 8 cuestiones a las que hemos llegado a un acuerdo que voy a pasar a relataros de manera más o menos rápida. Tampoco cualquier cosa, obviamente, que queráis preguntar, pues se os intentará aclarar en relación con el IBI. Como sabéis, en el IBI, en función de cuál sea el valor catastral de tu vivienda, si está vacía en términos de la propia ordenanza, es decir, no solo vacía, sino vacía cumpliendo una serie de requisitos que, no voy a tratar aquí porque sería bastante largo, pero en todo caso, como digo, si tu vivienda a día de hoy en la ordenanza actual tiene un valor inferior a 225.000 euros, solo por ese hecho no está sometido al recargo del IBI, que recuerdo que en este momento es del 100% del propio impuesto, y hemos acordado reducir esta cantidad hasta los 170.000 euros. Es decir, a partir del 1 de enero del año que viene, cualquier vivienda que sea por debajo de 170.000 euros, solo por este hecho, está exenta del recargo del IBI. Cualquier otra que tenga mayor de esta cantidad puede estar, porque como digo, hay otra serie de condicionantes para estar sujeto. Pero como os insisto, este es un tema importante porque es un tema relacionado con el propio valor de la vivienda y entendemos que es bastante significativo. La segunda cuestión que destacaré son 2 relativas a la OTA. Nosotros habíamos propuesto inicialmente un incremento general del 1,5% para todos sus conceptos y hemos llegado a 2 acuerdos con el Elkarrekin Podemos. Por una parte, que lo que es la emisión del propio dispositivo de OTA, y la clásica viñeta que se denomina, pues a aquellos que sean receptores de RGI o de AES no se les va a haber incrementado el precio de la emisión de este distintivo. Al resto, sí. Igualmente, en el tema de la OTA, inicialmente habíamos propuesto una subida generalizada del 1,5%, sin distinguir cuál era el tipo de zona, si era verde, si era azul o si era roja o especial. Y pues hemos llegado a un acuerdo con el Elkarrekin Podemos para matizar esta cuestión y hacer incrementos diferentes en función de cuál es la zona. Las más alejadas tienen un incremento menor, las más céntricas tienen un incremento mayor. Y esto hace que a partir del 1 de enero también la zona verde incrementará un 1%, la zona azul el 1,5%,
y la zona roja y especial el 2,5%. Como digo, inicialmente era el 1,5% para todos y, bueno, de alguna manera pues se redistribuye este esfuerzo fiscal según, como digo, en función de la tipología de zona en la que se aparque. Otro tema también en el que hemos llegado a un acuerdo con el Elkarrekin Podemos es el relacionado con la recogida de residuos. También habíamos propuesto un incremento generalizado del 1,5% por este concepto y también hemos llegado a un acuerdo con el Elkarrekin Podemos para poder también distribuir de otra manera. En este caso, el acuerdo al que hemos llegado es que la basura doméstica, la que pagamos los ciudadanos que no tenemos actividad empresarial, o sea, un ciudadano, digamos, ordinario, por llamarle así, en vez del 1,5% va a ser el 1% de incremento. Las actividades, hemos pensado que para el año que viene, teniendo en cuenta toda la problemática que ha sufrido el pequeño comercio y, en fin, la hostelería y demás, pues no va a tener incremento. Repito, actividades, basura de actividades, residuos de actividades no va a tener incremento, y al que sí le vamos a incrementar de manera más sustancial que al resto son a los grandes generadores, que van a verse incrementado su coste en un 3%. En el caso de actividades, es una relacionada con la emisión de la autorización para poner una vivienda turística, y aquí, bueno, hay un incremento importante que está fijado, hemos fijado entre las dos partes en el 8,5%, es decir, que a partir también del 1 de enero, pues cualquiera que quiera poner una vivienda turística, pues tiene un incremento en su coste del 8,5%. Es una actividad que, bueno, entendemos que tampoco hay que negar, pero bueno, de alguna manera tiene que contribuir. Pues ya esto ya es recordar que hubo en la anterior, la de este año 2021, hubo un incremento importante, pero bueno, entendemos que había margen y por eso hemos podido acordar con el Elkarrekin Podemos esta circunstancia. La siguiente cuestión está relacionada con la grúa, con la recogida de vehículos, que hemos de recordar que son vehículos que están mal estacionados. Inicialmente habíamos propuesto el 1,5% y hemos acordado un incremento algo superior del 2,5% de los vehículos que se retiren por estar mal estacionados. Y por último, hay otras dos modificaciones, las últimas son de menor entidad, por eso las he dejado para el final, relacionadas con la ocupación del dominio público. Una de ellas está relacionada con la venta de flores para Todos los Santos, que por cierto pronto va a ser, dentro de no mucho tiempo. Bueno, eso tenía una tipología de tasa pues bastante poco adecuada, porque no tenía en cuenta el número de días en el que se ponía el puesto y tampoco tenía en cuenta si de alguna manera requerías reservar espacio para aparcamiento o no. Bueno, esto es lo que se ha querido introducir con esta enmienda. Bueno, había diferentes alternativas y bueno, no sé si os interesa. Bueno, estará supongo que en la propia nota de prensa, pero os lo leo por si acaso. Para un día sin reserva de aparcamiento va a ser 100,23, para 2 días 80 euros por día, para 3 días 70 euros por día y a partir del cuarto día 60 euros por día. Si tiene reserva de aparcamiento, añadiremos 25,02 euros por día. Como digo, tiene en cuenta estos dos factores. Y, bueno, por último, la última es también de índole relativamente menor, pero bueno, pues surgió a raíz de una propuesta de los propios las propias personas que se dedican a este tipo de actividades, y una serie de actividades, pues en cualquier caso menores, no sé, venta de globos, venta de churros, en fin, hay toda una tipología, y no sé si son 35 o 40 diferentes actividades, y bueno, pues de alguna manera hemos acordado con el Elkarrekin Podemos acotar qué es lo que se entiende por verano. Nosotros decíamos, en verano pasará no sé qué, es decir, que no tendrá el mismo tratamiento el verano que lo que no es verano, porque entendemos que en verano hay posibilidad de concurrencia y, sin embargo, en invierno no. Entonces, bueno, no estaba definido cuál era el verano. El Elkarrekin creo que, bueno, ya lo contará, pero a iniciativa de la propia asociación de este tipo de actividades, de este tipo de personas, pues propusieron que se acotara, y entonces decimos, bueno, ¿qué entendemos por verano? Entendemos por verano, en este caso, y para estos únicos efectos, de 15 de julio a 15 de septiembre, que es donde entendemos que se dan la mayor parte de las fiestas o las más importantes. Básicamente este es el acuerdo. Como digo, yo por mi parte, en mi doble condición de concejal de Hacienda y de miembro del Partido Nacionalista Vasco, pues me reitero en mi satisfacción por haber podido llegar a un acuerdo. Y voy a pasar la palabra a Marisol, la portavoz socialista. Gracias. Eskerrik asko, Jaime. Bai, bueno, nik hasiko naiz Jaime utzi duen tokitik, ezta? Eta da azpimarratzeko Donostiako udal gobernu honek duen
gaitasuna eta duen apostua beste indar politikoekin, beste talde politikoekin negoziatzeko eta akordiotara iristeko. Ildo honetatik eskertu nahi nuke Elkarrekin Podemosek azaldu duen bere jarrera baita ere akordiora iristeko pres eta hiriak dauka erronkei aurre egiteko prest ere lanean jarduteko, ezta, udal gobernuarekin. Decía que quisiera retomar las palabras de Jaime subrayando la capacidad de negociación y de llegar a acuerdos que tiene este gobierno municipal de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Hemos llegado a acuerdos con quienes han querido llegar a acuerdos y en este caso tenemos que agradecer la voluntad expresada por Elkarrekin Podemos para llegar a acuerdos tanto en el presupuesto de 2021 como en estas ordenanzas fiscales. Veremos si también lo podemos extender al presupuesto del 22, pero bueno, el camino de alguna manera sí está abierto y en ese sentido creo que es bueno subrayar esta apuesta común por afrontar los retos que tiene la ciudad de San Sebastián desde el acuerdo y la colaboración. Y este acuerdo, en cuanto a las ordenanzas, que como decía Jaime, pues establece ese equilibrio entre la necesaria recaudación o los recursos económicos que el ayuntamiento necesita con también las necesidades sociales, ¿no? Creo que viene a reforzar o a seguir garantizando la prestación de servicios públicos de calidad en San Sebastián. Todos sabemos y las tres fuerzas que estamos aquí representadas somos conscientes de que tenemos que seguir apostando por los servicios públicos de calidad que no se pueden financiar sin recursos económicos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que estamos todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia, especialmente en los sectores económicos que más han sufrido. Comercio, hostelería, ese tipo de actividades siguen teniendo un tratamiento especial más favorable con congelación de impuestos y de tasas, especialmente, como ha comentado Jaime, en residuos. Y por último, solo quería destacar que estas ordenanzas, esta política impositiva que vamos a aprobar, yo creo que refuerza también los pasos que está dando la ciudad en su apuesta por la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y ser una ciudad más solidaria con los sectores más desfavorecidos y en ese sentido, bueno, pues creo que conjugamos, como decía, la necesidad de contar con recursos económicos para seguir ofreciendo servicios de calidad y la necesidad de atender a los sectores sociales y a las ciudadanas y ciudadanos que menos recursos tienen y que más necesidades tienen. O sea que creo que nos podemos felicitar las tres formaciones que estamos aquí y el conjunto de la ciudadanía donostiarra. O sea que aitzole nahi desunian. Bueno, eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo, en este caso al concejal delegado de Hacienda, a Jaime, su disposición a dialogar y a llegar a acuerdos. Creo que es la primera vez que el Gobierno local enmienda y propuestas de ordenanzas fiscales de la oposición y creo que en los tiempos que corren que podamos llegar a alcanzar consensos que hasta ahora no se habían dado es una buena noticia para todas y todos. Para nosotras este es un paso más en la senda que abrimos con el acuerdo presupuestario
y el de vivienda digna también, que firmamos en paralelo a principios de año. Llevamos mucho tiempo diciendo que el de la vivienda es el principal problema de la ciudad, por eso estamos orgullosas de poder anunciar que avanzamos un poco más en nuestro compromiso para facilitar el acceso a la vivienda digna de todas y de todos. Conseguimos reducir el límite del valor catastral para cobrar el recargo del IBI sobre la vivienda vacía por debajo de la media de la ciudad, que ahora mismo está en 180.000 euros. Y si antes, cuando el límite estaba en 225.000 euros, se llegaba a menos del 25% del total de las casas, ahora, bajándolo a 170.000 euros, conseguimos llegar al 50% del total de las viviendas de Donostia. Con esta medida, acompañada de otras, propiciamos que parte de las casas vacías salgan al mercado y que se alivien los precios. Además, hemos acordado que se incremente el coste de las licencias de los pisos turísticos, como bien ha explicado Jaime en este caso, y tenemos muy claro que a estas medidas fiscales hay que añadir otras encaminadas, evidentemente, a que la vivienda vacía vuelva al mercado del alquiler. Es fundamental que hagamos de Donostia una ciudad accesible para todas y para todos. Me gustaría también destacar que también en el acuerdo de hoy hay propuestas con una perspectiva verde y también una perspectiva social, como han explicado tanto Jaime como Marisol. En lo relativo a la tasa de residuos, conseguimos que se cargue sobre los grandes generadores, como bien se ha dicho, y no sobre los pequeños comercios y la hostelería. Y conseguimos, además, que a los perceptores de RGI y de ayudas de emergencia social no se les suba, por ejemplo, la viñeta de residentes. Y, además, en tema de movilidad, logramos que la subida de la OTA se haga con criterios medioambientales, subiendo más al centro y menos conforme nos alejamos del centro. Desde Podemos dimos el paso para entrar en política, desde luego para superar las dinámicas enquistadas de siempre y esforzarnos en mejorar la vida de las personas y ser útiles a la sociedad. Nos debemos a la ciudadanía, a sus necesidades, esperanzas y expectativas. No solo de aquellas personas que nos han votado, que por supuesto que sí, sino de todos y todas las donostiarras. Y hoy el Gobierno municipal acepta también propuestas nuestras y tenemos la intención de seguir siendo imaginativas y de trabajar para que nuestras ideas sigan siendo motivo de consenso y sirvan, desde luego, para mejorar la vida de los y las donostiarras. Pixka bat erderaz azaltzen nuen bezala, eskerrak eman udal gobernuari eta Jaimeri, ogasuneko zinegotzi ordezkari gisa hitz egiteko eta akordioak erakusteko eta lortzeko prestutasunagatik, ez? Uste dut lehen aldia dela udal gobernuak oposizioko ordenantza fiskalen proposamenak adosteko zuzenketak aurkezten dituena, eta uste dut gauden garaian egonda orain arte eman ez diren adostasunak lortu ahal izatea albiste ona dela gure hirian. Guretzako urrats bat gehiago da, urte hasieran itxi genuen aurrekontuen akordioarekin eta etxebizitza duinaren akordioarekin ireki genuen bideari jarraitzeko. Denbora asko daramagu esaten etxebizitzaren arazoa hiriko arazo nagusia dela, eta horregatik harro gaude guztiontzat etxebizitza duin bat lortzea errazteko konpromisoan pixka bat gehiago aurreratu dugula iragarri ahal izateaz. Nioen bezala eta lehenago baitaren ere kideek azaldu duten bezala, katastroko balioaren muga murriztea lortu dugu, etxebizitza hutsen gaineko ibiaren errekargua hiriko batez bestekoaren azpitik geratzeko, hori, batez besteko hori gaur egun hiriko etxebizitzen balio katastraren 180.000 eurotan dago ezarrita, eta
orain arte, 225.000 eurotan ezarrita zegoen bezala, etxe bizitzen 25%, baino gutxiagori iristen zitzaien IBIaren errekargua, eta 170.000 eurotara jaisten, Donostiako etxe bizitza guztien 50%ari buruz hariko ginateke hitz egiten, ez? Neurri hauekin, beste batzuen artean, etxe hutsen zati bat merkatura ateratzea eta alokairuko prezioak jaistea bultzatzen dugu. Eta gainera, pisu turistikoen lizentzien kostua handitzea ere adostu dugu. Oso argi daukagu, neurri fiskal hoiei etxe bizitza hutsak alokairuaren merkatura itzultzeko beste neurri batzuk gehitu behar dizkiegula, edo gehitu behar zaizkiela, eta gainera funtsezkoa dela Donostia guztiontzako irisgarri bat lortzea, ezta? Eta zentzu horretan azpimarratu nahi nuke, gaurko akordioan ikuspegi berde eta soziala ere barneratuta dauzkaten proposamenak adostu ditugula, hondakinen tasari dagokionez, sortzaile handien gaineko errekargua kargatzen dugu, eta ez saltoki txikien eta ostalaritzako negozioei kargatu alderantziz, ezta? Gainera, kasu honetan, binetari dagokionez, gizarte laguntza jasotzen dituztenei egoiliarrei etzaie gainkosturik etzaie tasa hori igoko, eta gainera mugikortasunari dagokionean TAOa ingurumen irizpideen arabera igotzea lortzen dugu, eta horrela gehiago igotzen zaie zentroan TAOa ordainduko dutenei, eta zentrotik urruntzen garenean gutxiago ordaintzea adostu dugu. Podemosetik politikan sartzeko urratsa eman genuenean oso argi geneukan, betiko dinamika enkistatuak gainditzeko eta pertsonen bizitza hobetu eta gizarteari baliagarri izaten saiatzeko, fitxak mugituko genituela, herritarrei zor diegu, haien beharrei, itxaropenei eta aspirazioei. Eta ez bakarrik, gainera, botoa eman ziguten donostiarrei, baizik eta donostiar guztiei. Eta beraz, gaur egun udal gobernuak gure proposamenak onartu ditu eta adostu ditugu, hainbat eta hainbat gaietan, eta gure aldetik, irudimentsuak izaten jarraitzeko asmoa dugu, gure ideiak adostasunerako gai izaten jarrai dezaten eta donostiarren bizitza hobetzeko balio dezaten lan egiteko. Eskerrik asko, eta galderarik balima daukazue, mentxe gaude erantzuteko. Gaia pizka komplikatu izaten da jendeak ulertzeko, baina...